Bueno, muy buen día a todas las personas que se encuentran conectadas a esta conferencia. Mi nombre es Sergio Esteban Díaz Botero y voy a disertar con mi compañero Ignacio Perotti Pencheroli sobre la ponencia titulada ¿Puede el derecho internacional salvar nuestro planeta? Emergencia climática, colonialismo energético, despojo racializado y sistemas de exclusión. Para ello, en primer lugar, considero prudente sentar las bases argumentativas de esta ponencia en tres elementos: la sociológica, la filosófica y por último la doctrinal. Vamos a comenzar con la fase filosófica. Anna Greer, en varios de sus textos, una doctrinal, una exponente de lo que tiene que ver con el capitaloceno, el antropoceno y el tuluceno, argumenta que el derecho ambiental y todas las corrientes poshumanistas son el mejor caldo de cultivo para que del materialismo se pueda cambiar las ideas. Digamos que esto es un postulado marxista de vieja data. Karl Marx argumentaba que es el mundo el que tiene que cambiar para que las ideas posteriormente vayan modificando. O sea, esto también se le conoce como el materialismo histórico, del cual Marx era su máximo exponente. Anna Greve argumenta también que es el derecho ambiental el más cercano, perdón, a la materialidad del mundo, por ende es el que más fácil puede llegar a cambiarlo. Y esto ya siente unas bases filosóficas que nos pueden dar una luz sobre lo que desde el derecho ambiental, desde su vertiente en derecho internacional, podemos realizar. Em, David Boyd, reportero especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, estableció algo que desde la sociología puede servirnos bastante para darnos más luces. Él argumentaba que The Rights of Nature o los derechos de la naturaleza son una revolución legal, perdón, que puede salvar el mundo. Y aquí encontramos una coyuntura que también puede servirnos como ese pequeño dilema que va a llevarnos a entender un poco mejor cómo funciona todo el sistema mundo actual en materia de derecho internacional y colonialismo energético. Porque cuando hablamos de revolución, ¿no? Debemos entender que esta tiene todo un combinado sociológico que se debe no solo armar desde la propia libido de la movilización social, como lo hablaban Deleuze y Guattari en varios de sus textos, o el mismo Deleuze en sus textos más importantes, pero la revolución tiene que darse desde las huestes sociales, no desde las huestes legales. Y cuando David Boyd argumenta que The Rights of Nature o los derechos de la naturaleza son una revolución legal que puede llegar a salvar el planeta, estamos partiendo de un antropocentrismo enquistado, un fetiche eminentemente punitivo. Pues lo que se busca aquí es hacer que los derechos de la naturaleza pueden ser justiciables a manera punitiva. Y esto pues ya, digamos que se ha visto en varias partes del mundo, ¿no? El homicidio está condenado, sin embargo, muchas personas son asesinadas en el mundo. El feminicidio también fue reconocido como un tipo penal reprochable y sumamente condenable, pero no por eso las mujeres dejan de ser asesinadas en varias partes del mundo. Lo mismo sucedería con los derechos de la naturaleza, aun cuando los tengamos positivizados y sean punibles, pues no van a dejar de suceder. Entonces, digamos que partiendo de este fetiche legal, lo que decía David Boyd es un poco más de muestra de antropocentrismo que desde el derecho internacional surge como ese único discurso que hay desde Occidente y desde la hegemonía, ¿no? Desde lo hegemónico. Entonces, aquí el problema es eminentemente teleológico, pero desde los derechos humanos. Los derechos humanos son el derrotero de Occidente para poder colonizar otras áreas, digamos que, u otras realidades, y este es uno de los principales motivos por los cuales es necesario sentar esas bases filosóficas y antropológicas. Ahora pasando a la temática de la colonización energética y por qué vamos a unir estos dos, la colonización energética lo vamos a utilizar como una categoría. Josefa Sánchez en su disertación doctoral establece que la colonización energética es aquella que se da en materia o en pro de buscar un beneficio energético como el derrotero principal del siglo XX y siglo XXI, o alcanzado el siglo XXI como ahora,
porque se busca cambiar las fuentes de energía fósil a unas energías que sean, entre comillas, renovables. Y eso todo tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, eso tiene que ver también con todo lo que tiene que ver con el informe Bortal de los años 70, las confederaciones, los pactos que se han hecho en materia ambiental en derecho internacional, entre otros tantos. Y Josefa Sánchez en esa disertación doctoral emite o reconoce un concepto que ya el profesor Pedro González Casanova en el año 2015 establecería. Las bases que sientan una colonia. ¿Qué es una colonia? Y tanto Josefa como el profesor Pedro González establecerían 6 puntos. El primero, que debe estar presente en el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas sobre el territorio sin gobierno propio. Luego viene el segundo punto, que es un territorio que se encuentra en situación de desigualdad frente a la metrópoli. En tercer lugar, que la administración y la responsabilidad concierne a la potencia detentora. En cuarto lugar, que los habitantes no participen en la toma de decisiones frente a los cargos públicos. En quinto lugar, que los derechos de los habitantes, sus privilegios sociales y su economía son regulados por otra potencia. Y en sexto lugar, que sus habitantes pertenezcan a una cultura distinta. Sin embargo, nos encontramos frente a un dilema aquí porque estas características se dan eminentemente para potencias detentadas y potencias detentoras. Esta, este significado, esta categoría que establece el profesor González Casanova y la profesora Josefa Sánchez se da únicamente entre estructuras estatales. Sin embargo, ya la solución la había dado Antonio Gramsci en los años 50 con la problemática meridional, que es básicamente ese momento en el que una estructura, como un estado, puede generar situaciones coloniales entre dos poblaciones que tengan pareceres o costumbres distintas. Entonces ya digamos que existe una degradación de la definición de colonización, no solo entre estados o potencias detentoras y detentadas, sino también entre pueblos que tienen una serie de costumbres o incluso de características y de rasgos que les permitan diferenciarse de otra población. Hay que aclarizar algo y es que las dinámicas coloniales se dan eminentemente en sistemas capitalistas que buscan expandir su horizonte y acumular por fuera de sus fronteras. A esto el profesor David Harvey en el año 2004 le denomina acumulación por desposesión. Tenemos dos casos específicos para la presente ponencia, que es el caso de Desertec, el caso de Govitec y un caso nacional en Colombia, que es el caso de la represa del Quimbó, perdón, en Colombia. El Desertec básicamente se da para buscar implementar parques eólicos en África que se van a inaugurar básicamente para comprar energía barata a los países de la Unión Europea. Y el Govitec se da en Mongolia para uso exclusivo de China, Japón y las dos Coreas. Entonces, existen básicamente zonas de desertificación. Obviamente son zonas que antes eran pobladas y que van a ser desertificadas para que en contravía, o mejor, más que en contravía, en beneficio de la civilización, digamos que sean estas las que sean desposeídas de su propio territorio o despojadas. Entonces, aquí ya existe una relación directa entre la colonia, lo que nosotros consideramos como los cambios a energías limpias o energías renovables, y cómo puede llegar el derecho internacional a solucionar esto, y es básicamente el derecho como actual articulador de todas las ideas y las agendas globales, puede funcionar o ha funcionado más bien como gentil civilizador, así lo ha denominado el profesor Marty Koskiniemi, en cambiar su retórica completamente y articularse con las comunidades para que sea desde las comunidades donde se pueda ejercer ese cambio que tanto buscamos en materia climática, que finalmente es lo que hoy en día nos está quejando. Muchas gracias.